Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión semanal. En este caso nos ha tocado jueves a la noche. Bien, el tema que vamos a estar tratando esta noche es muy interesante porque vamos a estar haciendo un análisis del oro y sobre si realmente tenemos o no tenemos una oportunidad de compra. Así que eso vamos a estar analizándolo aquí desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico y también desde la parte del sentimiento de mercado. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Son seminarios gratuitos de libre acceso, se organizan todas las semanas y están invitados a participar en cada uno de ellos. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Así que voy a estarlos acompañando esta noche y vamos a estar entonces analizando el tema que les acabo de mencionar. Ahí en pantalla también tienen algunas de mis redes para que me sigan, ¿sí? Ya se las voy a ir mostrando más adelante. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy para que recuerden cómo está el oro. Lo primero que vamos a hacer es ver la parte de los gráficos, ¿sí? Ya que estamos también, además del oro, podemos ver la plata, podemos ver el platino, podemos ver el paladio, que son los metales preciosos que quizá están más cercanos al oro, que siguen más su correlación. Pero dentro de todos estos, el activo que más sigue la cotización del oro es la plata. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces a grandes rasgos qué está pasando con el oro. Si nosotros hacemos este zoom hacia atrás, podemos ver que el precio del oro está bastante bajo. De hecho, ha alcanzado los niveles que alcanzó en agosto del 2021. ¿Sí? O sea que ha alcanzado unos puntos bastante bajos. Llegó a su máximo en los 2.070 dólares y ahora está cerca de los 1.700, ¿sí? Aproximadamente. Llegó un poco más abajo. ¿A qué precio llegó? A los 1.690 aproximadamente. O sea que es una caída de bastantes puntos, ¿sí? Y todavía se encuentra entonces con la caída. Ahora vamos a hacer entonces un zoom, vamos a ampliar la imagen para ver, ya que hemos visto que la tendencia que domina el oro es la caída, lo que vamos a ver ahora es la última parte que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hemos trazado últimamente? Tanto esta línea negra de acá, que era un soporte para ver si el precio frenaba. Frenó aquí, pero ya acá rompió. Debo sacarla. Y esta otra negra que también el precio la rompió, también debo sacarla. ¿Sí? Esta zona de acá celeste ya no funciona como zona de origen, que en su momento sí lo fue acá, y que dio origen a toda la tendencia alcista. ¿Y por qué le digo zona de origen? ¿Sí? Porque el precio acá cambia la lógica porque empieza a crear, como ven, la tendencia alcista. ¿Sí? Esta consolidación es la que da origen a todo el movimiento hacia el alza. Pero cuando el precio ya vuelve, debería haber rebotado nuevamente para que siguiera siendo la zona de origen de la tendencia alcista. Es decir, la zona a la que el precio vuelve y rebota. En este caso, como aquí ya la ha roto, ha perdido entonces esa característica. Así que tranquilamente podríamos borrar también esta zona, ¿sí? La voy a sacar, más allá de que pueda seguir funcionando, pero para la explicación que voy a dar ahora, a ver. No la puedo seleccionar. Bueno, a ver acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo último que hemos estado viendo? Son estas líneas anaranjadas, ¿bien? Que
A ver acá, tengo una pregunta de Alexandra, dice, a pesar de que sirva de pullback, sí puede servir de pullback, ¿sí? Yo la saco más que todo ahora porque quiero tener más claridad en el gráfico, pero ustedes la pueden dejar y que sirva para pullback también, ¿sí? Entonces, la línea que está trabajando ahora es esta que está de color tipo dorado, entre naranja y dorado, y es la que está marcando entonces la tendencia bajista que está teniendo el oro en este momento. Y el precio con sus caídas, con sus últimas caídas, la última vela que habíamos visto era esta, volvió a caer y miren el tipo de vela que ha hecho. Al llegar al soporte nos ha dado una clímax roja, otra clímax roja, que son estas velas que nos dan la señal de compra, ¿sí? Son velas de señal de compra. Bien, y el precio ya ha validado el soporte, lo validó aquí 2 veces, acá lo volvió a validar, de vuelta aquí, o sea que la parte de la validación ya la cumple, la parte de frenar sobre el soporte también la cumple, porque todo esto es un freno sobre el soporte, porque el precio lateraliza y no sube ni baja sobre ese soporte. Nada más que en este caso, en vez de ser un freno horizontal, si el soporte fuera ese, es dinámico, porque tiene un ángulo y una inclinación. Y nos da las señales de operación, que son bastante claras. Así que desde el punto de vista técnico, específicamente, y remarco, desde el punto de vista técnico, hay entonces una señal de compra. Pero para que la señal de compra tenga más validez, debemos juntar y sumar lo técnico más el fundamento más el sentimiento. ¿Sí? Desde ahora, lo que estamos viendo es que la parte técnica está bastante completa. ¿Sí? Porque tenemos todos los factores que siempre buscamos para ver una señal de compra. Por supuesto que la parte técnica es lo último que hay que mirar. Yo aquí empecé por lo técnico porque quizá no todas las personas están interiorizadas con los fundamentos del oro y entonces para que no empezar quizá por la parte más difícil, quise empezar por la parte más fácil porque es visual y uno cuando se les explica el gráfico lo pueden entender mejor. Pero obviamente vamos a ir interiorizándonos en el tema hasta que vayamos entendiendo cuáles son las perspectivas para este activo. Ya que hemos encontrado esta línea y vemos que funciona muy bien, la encontramos uniendo entonces todas estas resistencias, acá, copiamos y pegamos la línea con el mismo ángulo, nos dimos cuenta que el soporte este coincidía con este último que se dio. Y después vinieron estos otros dos toques que son justo sobre el nivel que habíamos marcado. Y lo cual, por supuesto, ustedes ya saben que esto no es casualidad. Entonces vamos a copiar y pegar esta línea y vamos a irla poniendo en diferentes niveles, como por ejemplo acá, que queda bien prolijo. Vamos a también tomar estos otros, ¿sí? Acá tenemos este soporte, porque nos vamos a ir preparando. Porque si el precio del oro continúa con caídas, si esto realmente es lo que pasa, ven, acá tenemos otra línea, tenemos que tener identificados los posibles soportes. Porque recordemos que siempre que ustedes decidan hacer una compra, las compras se hacen sobre los soportes, no sobre otro lugar. Entonces, lo que he hecho simplemente es copiar y pegar la misma línea con la misma inclinación, trasladarla hacia un escenario bajista y ver qué sucede porque son en las líneas de soporte donde ustedes deben realizar las compras, no en otro lado. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un mejor grado de acierto. Y también para tener un mejor grado de riesgo. ¿Sí? Entonces, dentro de todo ya tenemos las líneas de soporte identificadas. Ahora vamos a empezar a investigar, digamos, un poco más, a entender qué pasa con el oro, por qué cae y si tiene realmente posibilidades de subir o si no. ¿Sí? Igual, recuerden algo, todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar. ¿Sí? Funciona de forma cíclica. Así que por más que hoy veamos el oro a precios tan baratos, va a llegar un momento en el que va a empezar a subir seguramente porque es el mismo ciclo de los precios que genera esos movimientos.
Les quiero compartir porque he subido tanto en mi Instagram como en mi página de Facebook. Este es mi Instagram, Emilia-Trader. Y en mi página de Facebook he subido unas stories donde vamos a estar trabajando. Entonces voy a leerles esa información y también vamos a ir leyendo la información que tenemos del boletín. ¿Sí? Ambas cosas. Así entendemos qué está pasando. ¿Sí? Y después vamos a ver qué pasa con el oro, que es el activo que nos interesa el día de hoy. Para empezar, tenemos que recordar que el oro tiene la característica de ser un activo de refugio. Históricamente lo ha sido y seguramente lo seguirá siendo, ¿sí? Es un refugio financiero, que es a donde acuden los inversionistas en momentos de incertidumbre. ¿Mm? Siempre y cuando se den los factores necesarios para que esto ocurra, porque el día de hoy la incertidumbre financiera existe y el oro no está siendo demandado para nada como activo financiero. Bien. Vamos a ver entonces cuáles son los acontecimientos más importantes del día de hoy. A ver aquí, me dice Alexandra, hoy leía que decían que el dólar ya estaba muy sobrecomprado, pero no sé hasta qué punto eso tenga tanta relevancia, sabiendo que dicen que van a subir las tasas 1 porcentual por la salida del IPP. Bien, el dólar evidentemente está sobrecomprado en el sentido de que viene subiendo hace mucho. Si algo que viene, que sube, 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 sube y no para de subir, llega un momento en el que está sobrecomprado. Lo mismo pasa con las cosas, los activos que caen mucho. Llega un momento en que han caído tanto que están sobrevendidos. Si lo vemos así, obviamente, con esta tendencia, nos damos cuenta que el precio del dólar está así sobrecomprado. Quiero borrar un poquito todas estas cosas que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Vean hace cuánto trabajamos el dólar. No quiero borrar todo, obviamente. eh, lo que por ahí sí se amontona. Pero al dólar lo venimos trabajando desde miren, acá encontramos el suelo, en enero del 2021 lo venimos trabajando, que es, obviamente lo vemos desde mucho antes, porque los seminarios estos los damos hace unos 6 años aproximadamente, pero esto ya ha quedado guardado aquí, ¿sí? Y evidentemente sí tenemos el dólar muy sobrecomprado, ha subido mucho y obviamente tiene la presión de continuar con sus subidas porque las tasas de interés van a seguir subiendo, pero va a llegar un momento en el que esto va a ser insostenible, porque nada puede subir para siempre, porque se vuelve tan caro que su propia fortaleza atenta contra su supervivencia, ¿sí? Nada puede subir hasta el infinito, ni nada puede caer hasta el infinito, porque llega un momento en el que la economía necesita que todo esto se modifique, porque si no, todo se colapsa. ¿Mm? El dólar no puede encarecerse eternamente. El día que desde la Reserva Federal se den cuenta que el dólar ya ha subido lo suficiente y que ya directamente el impacto en la economía es tan grande, ahí no les va a quedar otra que generar políticas para que el dólar comience a caer. Eso todavía no se ve ese colapso, digamos, ¿sí? ¿Cuál fue el dato que evidentemente nos mostró que la economía todavía es percibida como fuerte? Los datos del empleo. ¿Mm? ¿Recuerdan los datos del empleo de esta semana? Se los muestro por las dudas no lo hayan visto o no lo recuerden. Vamos a ver esta semana. Ya se los voy a mostrar. Creo que fue el miércoles. Ah, no, el miércoles fue lo de la inflación. Ayer, que mostró un 9.1. Capaz haya sido el viernes de la semana pasada, debe haber sido, sí. Ya se los muestro. Entonces, hoy es 14, ha sido el 8. Sí, el viernes, exactamente. Bien, y acá vamos a fijarnos entonces en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Estados Unidos
era 3.6 y sigue siendo 3.6. La perspectiva era que se mantuviese igual y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, al tener la tasa de desempleo igual, que no se ve alterada, significa que desde el Banco Central están viendo que como el empleo sigue estando fuerte, significa que no estamos con evidencias de que la recesión ya esté generando sus efectos negativos, ¿sí? Entonces van a seguir ajustando la tasa hasta que ellos perciban que estos datos ya empiezan a ser preocupantes, ¿sí? Así funciona todo. ¿Recuerdan cuando estaba todo el tema de la pandemia y que se cerraban las industrias, porque obviamente no se podía circular con normalidad? Muchas actividades obviamente se veían resentidas en sus compras, en sus ventas, en su día a día. Entonces se imprimía dinero y se daban ayudas estatales. Y se hizo hasta que se dieron cuenta que la inflación estaba creciendo mucho. Frenaron entonces con los incentivos y ahora luchan contra la inflación. Lucharán contra la inflación hasta que se den cuenta que genera desempleo. Después lucharán contra el desempleo hasta que se den cuenta de nuevo que genera inflación. Y así. Así funciona. Así ha funcionado siempre, o al menos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, mientras tengamos este dato, va a ser muy difícil que frenen, porque eso es como decir, todavía lo que estamos haciendo, sabemos que va a generar efecto negativo, pero todavía está bien. Más allá de que hay evidencias de un PBI que está disminuyendo y que es recesivo. Pero el mercado laboral está fuerte, está bien. Entonces tenemos margen. Cuando eso ocurra, el dólar empezará a caer, ¿sí? Y el oro podrá subir y fortalecerse, porque es muy difícil para el oro fortalecerse cuando el dólar está tan fuerte. El dólar fuerte tira abajo el oro, porque el oro se paga con dólares. ¿Sí? Entonces, ¿es una cosa o la otra? Vamos a ver entonces cuáles han sido los eventos más importantes del día y vamos entonces a entrar en detalle en lo que hace que el oro se mueva hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? ¿Qué dice por aquí? La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo modesto desde mediados de mayo a mediados de julio, mostró un informe que dio la Reserva Federal. ¿Sí? En este momento, la Reserva Federal lucha contra la inflación, que se encuentra en un máximo de 40 años. La Fed publicó su última revisión sobre el estado de la economía a medida que avanza con aumentos agresivos de tasas de interés, que es lo que mencionábamos recién. ¿Cuál es el objetivo de estos aumentos de la tasa de interés? Enfriar la demanda. ¿Por qué? Porque al enfriar la demanda se merma la inflación. ¿Mm? Pero todo esto, por supuesto, aviva las precauciones, los temores a la recesión. Una recesión tiene de característica que tiene desempleo. ¿Sí? O sea que según eso nos estás diciendo, entonces que lo esperamos que el oro caiga. Desde el punto de vista fundamental, todavía el oro puede seguir cayendo. Exactamente. Es la mayor posibilidad. Bien. Pero remarco la palabra posibilidad. Bien. Siempre todos son probabilidades. Continuamos. Los elevados precios del crudo están comenzando a pasar factura a la demanda. Bien, esto lo ha visto la AIE, que es la Agencia Internacional de Energía, porque ha recortado la previsión de crecimiento del consumo mundial de petróleo. ¿Mm? Entonces, obviamente el precio del petróleo durante todo este tiempo ha venido aumentando, ahora ha disminuido un poco, pero ya se está viendo el efecto de la reducción de la demanda debido al aumento de los costos. ¿Sí? Y obviamente cuando la demanda baja, el precio del activo también empieza a bajar y es por eso que el precio del petróleo también ha caído mucho. Se elevó por el aumento de la inflación, pero llega un momento en el que el aumento de la inflación es tal, ¿sí?, que el activo deja de ser demandado o
no es que deje de ser demandado, deja de serlo al mismo nivel que antes, empieza a reducirse, ¿sí? Por otro lado, vamos a empezar a tener temporada de resultados, ¿sí? De publicación de resultados. En este caso va a empezar con el informe de JP Morgan. Va a haber un montón de resultados con respecto a los bancos, ¿sí? Recuerden que aquí en esta página, si vamos a lo que es el calendario de resultados, aquí tenemos, vamos a poder entonces ver cuáles son los que van a estar informando. Bien, aquí tenemos Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Bank of America, Goldman Sachs, ¿sí? Tenemos muchos bancos, pero lo que más nos llama la atención con respecto a esto es que los resultados de JP Morgan son, y en realidad de los bancos estadounidenses, son muy importantes porque es como que nos muestran, de cierta forma, cómo que influyen mucho los datos de los bancos en la realidad económica. ¿Mm? Lo que te marcan los bancos es de una forma de reflejar cómo está la economía, ¿sí? Ahora, un dato importante que les quiero dar. Mientras más alta es la tasa de interés, significa que los bancos cobran más caro los préstamos que ellos dan, que ellos facilitan. Significa que los bancos van a tener una etapa de bonanza, porque están pudiendo cobrar más caro por sus servicios. Y las personas que han sacado préstamos a una tasa variable, como la tasa sube, ese mismo préstamo ahora vale más, ¿sí? Entonces, los bancos sí van a tener una época en la que van a tener buenos resultados porque se ven favorecidos con la situación. Así como Zoom se vio favorecido cuando la gente tuvo que estar encerrada en su casa porque usaban mucho Zoom. Después, cuando todo se abre, se ven favorecidas las aerolíneas porque todas las personas tienen ganas de viajar. Así como ahora, cuando suben las tasas de interés, los bancos pueden cobrar más, entonces se ven favorecidos. O en su momento, cuando los precios del petróleo empezaron a subir de una forma muy estrepitosa, las petroleras se veían favorecidas. Entonces, siempre va a haber sectores de la economía que se vean favorecidos ante ciertas situaciones y otros, bajo la misma situación, se ven altamente perjudicados. ¿Sí? Entonces, tienen una gran influencia en los datos económicos, así que esta semana, estos días, como yo les mostré aquí, vamos a tener que estar muy pendientes sobre los resultados de estas empresas. ¿Sí? Muchas empresas grandes dan sus resultados. A ver, vamos a ver ayer. Acá tenemos JP Morgan, Morgan Stanley, ¿sí? Estos dos bancos que son grandes. En este caso, ¿qué tenemos aquí? El beneficio por acción y los ingresos. Vemos que en cuestiones de ingresos son menos que la previsión y el beneficio por acción también en ambos casos. O sea que en este caso todavía no hay buenos resultados, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve el panorama de estos bancos cuando las tasas ya tengan un buen tiempo estando altas. Si estas subidas son bastante recientes. Así que en general, cuando las tasas suben, los bancos se favorecen por su actividad comercial y cuando caen es cuando se ven un poco desfavorecidos. ¿Sí? Pero bueno, también estamos en un mercado bajista, así que todo absolutamente tiene que ver. Hay cosas de la parte externa que no se pueden controlar. Una duda, dicen que China está dando estímulos, es como es una economía tan grande, entonces con respecto al petróleo y demás materias primas. Y entonces se demandarían y no caerían tanto los precios, o eso no es tan importante y la realidad es que las materias primas seguirán cayendo. Las materias primas necesitan ser demandadas para poder seguir subiendo. China es uno de los mayores importadores de materias primas. China sí tiene una política opuesta a las demás porque está en una expansión cuando las otras están en contracción.
El tema es que si China mantiene su volumen, pero los otros países que están, digamos, más, que están en el otro extremo con sus políticas y están sufriendo unas recesiones graves, el petróleo sí se va a ver afectado, porque China es solamente un país, por más que sea grande y por más que signifique una gran cantidad de mercado. Pero el resto de los países, si están recesivos, el petróleo entonces va a entrar en una fase en la que va a estar, digamos, más tendiendo a estar débil que alcista. Pero más que todo por cuestiones también de sentimiento del mercado. Recuerden que aquí el mercado se mueve por sentimiento. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes piénsenlo siempre de cómo lo vería el inversor. Bien, vamos a continuar. Entonces, el panorama mundial sabemos que es temores grandes por una recesión, que tenemos un dólar muy fortalecido, tenemos una inflación alta y por ende las tasas están subiendo cada vez más. ¿Sí? Tenemos un marcado sentido de incertidumbre porque si la inflación continúa, no se puede trabajar y entramos en una recesión ya bastante fuerte, estaríamos en lo que es la llamada estanflación, que obviamente a nivel económico eso es bastante perjudicial. O sea que el grado de incertidumbre que hay es bastante grande. Por eso el dólar ha reaccionado hacia el alza, porque el dólar es todavía, guste o no guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, el dólar es la moneda más demandada. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque los gráficos lo muestran. ¿Sí? Lo digo porque realmente se los estoy mostrando. ¿Sí? El dólar sigue subiendo porque los inversores siguen confiando en él, por más que sea confiable o no lo sea. ¿Sí? Siguen confiando en él, por eso lo siguen demandando. Por eso sube. ¿Bien? Y al subir, tira abajo los precios del oro, de las bolsas, ¿sí? O de otros activos financieros. Les quiero mostrar la plata, que la plata es otro de los activos que es considerado un metal precioso y que tiene una correlación muy fuerte con el oro. Habíamos estado trabajando con respecto a la plata estas líneas negras que tenían una inclinación hacia el alza, pero el precio empezó a acelerar hacia la baja. Como vimos que ya se venía poniendo bajista el tema, cambiamos de ángulo. A este ángulo, ¿dónde fue que lo encontramos? Ya se los remarco, acá. Uniendo estas tres líneas, estos tres puntos, digamos, encontramos un ángulo bajista. Lo copiamos acá y dejamos que el precio, digamos, se mueva. ¿Qué pasó? El precio subió, rompió y miren dónde apoyó. No es casualidad que el apoyo sea acá. Cayó, miren dónde apoyo. Acá una vez, acá varias veces, ¿sí? Acá otra vez. Entonces el precio ha seguido respetando de una forma muy prolija el precio dado. Al llegar acá, obviamente, desde el punto de vista técnico, sí que da una opción de compra. Lo da acá, la dio ahí. Y remarco, específicamente desde el punto de vista técnico, porque desde el fundamento no. La plata tiene una correlación muy fuerte con el oro. Entonces, si el oro está con debilidad, la plata también la va a estar. ¿Sí? Por eso tenemos marcados estos niveles de soporte más bajos, por si el precio sigue bajando, saber cuáles son los puntos a los que iría el precio. ¿Sí? Al establecer estas líneas y establecer esta línea hacia lo largo, sabemos que el precio va a haberse atraído hacia esa línea. ¿A qué precio? No podemos saberlo, porque no sabemos cuándo va a llegar. Cuando llegó aquí, fue a los 19.406. Si lo hace acá, en esta fecha, será a los 17.210. Todo depende de la fecha, pero que toca la línea, la toca. Y se los estoy mostrando acá. Estas líneas las dibujamos en vivo, ¿sí? Las debemos haber dibujado cerca de abril, o quizá lo hicimos más tarde, pero fue con el ángulo sacado de aquí, que surge en abril de este año. Perdón, del año pasado. ¿Sí? Y miren que desde abril del año pasado
hasta hoy el precio sigue respetando los mismos puntos. Y eso, nuevamente, como les digo siempre, no es casualidad. Para nada. Vamos a copiar y pegar entonces el precio aquí, esta línea de precio de la plata. Vamos a mantener entonces esta resistencia acá, que está bien prolijita. Vamos a marcar estas que son intermedias, simplemente para tenerlas de referencia ante cualquier situación. Bien, ya hemos visto entonces la parte técnica tanto del oro como de la plata. Ambas han hecho estas clímax muy interesantes. La única que está, digamos, en una posición compradora por el punto en el que está técnicamente hablando es el oro. La plata está un poco más desprolija. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista técnico exclusivamente, tenemos señal de compra. Ahora, si fuese desde el punto de vista del sentimiento del mercado, que hay incertidumbre, podemos decir que sí, que el oro es un activo que es muy atractivo para comprar en momentos de caída. ¿Sí? El tema es que el activo que está haciendo refugio en este momento es el dólar y no el oro. Necesitamos que el dólar retroceda. Si el dólar no retrocede, es muy difícil que el oro suba. ¿Sí? Es muy difícil. No significa que por eso, cuando los precios lleguen a estos puntos de abajo, quizá ustedes decidan comprar y está bien si lo deciden, pero sepan que un dólar tan fuerte atenta muchísimo contra un oro que se favorezca hacia el alza. Al contrario, mientras más sube el dólar, más le cuesta al oro entonces fortalecerse. ¿Sí? Vamos a ver entonces unas de las historias que subí aquí en mi Instagram y en mi Facebook. Las vamos a ver desde aquí para que las vayamos leyendo. ¿Sí? Acá dice, el oro cae a medida que el dólar sube por fuertes apuestas a la subida de tasas de la Fed. ¿Sí? En este caso, los precios cayeron más del 1% el día de hoy. Está cerca de mínimos de hace un año, como les había mostrado, porque el dólar extendió su vertiginoso repunte. ¿Mm? ¿Por qué es que está tan fuerte el dólar? Porque hay una fuerte inflación en Estados Unidos, que da de un 9.1, la inflación es enorme, y ha cimentado las expectativas en torno a que la Fed seguirá siendo agresiva. Mientras peor estén las tasas de interés, mientras peor esté la inflación, peor se pondrá la tasa de interés. Siempre y cuando eh, el mercado laboral se mantenga firme. Y como todavía lo está, entonces la Fed, ¿cuál es el mensaje? Como está todo tranquilo, puedo seguir ajustando o puedo seguir apretando, porque todavía no pasa nada. El día que yo apriete y vea que causo problemas, ahí quizá voy a soltar un poco la mano o quizá haga menos fuerza. ¿Sí? Así lo ven, van tratando de ganar terreno, eh, pero obviamente tratan de tener cuidado. No quiero decir con esto que lo hagan todo bien, no, para nada. ¿Sí? Se pueden llegar a equivocar y pueden echar a perder un montón de cosas. ¿Sí? De hecho, la inflación la han generado ellos mismos con la cantidad de emisión de dólares que han tenido durante todo este tiempo. Ellos mismos han causado la inflación que hoy combaten. ¿Sí? ¿Qué pasa? El oro no paga intereses. Si yo tengo una barra de oro, un lingote de oro en mi casa, no me van a dar, nadie me va a dar intereses por ese oro. ¿Mm? No genera intereses de por sí. ¿Sí? Entonces, como no da rendimiento el oro, pero si yo tengo dólares, tengo la tasa de interés del dólar, entonces, ¿qué voy a preferir? ¿Un rendimiento de una moneda o un activo que no genera intereses? Más allá de que el oro es mucho más valioso, pero así lo ven los especuladores. Y los especuladores son los que mueven la liquidez. Y los que mueven la liquidez son los que mueven el mercado. Entonces, es más costoso, desde el tema del costo de oportunidad, tener lingotes que tener dólares. Entonces, deciden tener dólares
porque hacen lo que se llama carry trade. ¿Mm? Yo creo que subí un video aquí de carry trade o escribí que era, por algún lado lo tengo, acá, ¿sí? El carry trade es una estrategia utilizada en el mercado de compra-venta de divisas, es decir, en el mercado Forex, en la que un inversor vende una moneda con una tasa de interés baja y compra otra moneda con una tasa de interés alta. O sea que se ve atraído por las monedas con tasa de interés alta y se ve desmotivado de tener aquellas que tienen tasa baja. Por eso es que el euro cae tanto. A casi nadie le interesa tener euros porque no paga nada. Prefiero tener dólar neozelandés, moneda canadiense, la moneda de Estados Unidos o cualquier otra, que en términos, cuando yo comparo una contra la otra, me genera más rentabilidad tener una que tener la otra. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la noticia que les mostré recién con respecto al costo de oportunidad de lo que implica tener un activo que no devenga o no genera intereses contra uno que sí lo hace y está en una posición interesante con respecto a otras divisas, como el euro, por ejemplo. ¿Mm? Esto es mera especulación y es lo que siempre buscan los inversionistas que están obviamente buscando aquella oportunidad que les genere dinero, que les genere ingresos. Y es por eso que el oro cae, porque el dólar se vuelve muy atractivo justamente para las operaciones que son hechas por el carry trade. ¿Sí? Seguimos. Bien, aquí, un poco después, ya era el 2% lo que alcanzó el precio del oro. ¿Cómo se ha desplomado? ¿Por qué? Porque el dólar continúa con su subida. Crecen las expectativas de una fuerte alza de tasas de interés. Lo mismo. ¿Mm? A ver, acá tengo una pregunta. Acá los datos de China me preguntan si eso impacta a los mercados. A ver, vamos a ver los datos. Tengo que cambiar la fecha. Bien, igual los tenemos también acá, ¿sí? Acá en la parte de introducción, acá tenemos un resumen de los principales eventos que se publicarían el día de hoy y eso lo informa el boletín. Y los datos de China es este, el PBI y la producción. Vamos a ver cómo salió ese dato. Vemos que tiene un impacto alto. Vamos a ver acá cómo salieron estos datos. Y acá tenemos el PBI. Tenemos tanto el anual como el trimestral. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Vamos a empezar con el anual. ¿Mm? PBI o Producto Bruto Interno es la producción de un país en un año y que muestra de cierta forma si la economía está creciendo o no. El anterior, bien, al segundo trimestre, es anualizado al segundo trimestre, eh, era del 4,8 y ahora es del 0,4. O sea que la producción en China ha caído. La economía se está contrayendo. Y si nos vamos al trimestral de 1,4 pasamos a menos 2,6. O sea, este dato es malísimo, es malo. Significa que la economía china está desacelerando, no está creciendo al mismo ritmo que antes. Hay algo que está sucediendo. ¿Y qué es ese algo? China tiene una política COVID-0 donde ante cualquier caso, uno solo cierran todo. Bien, ¿y qué pasa con eso? Si cierran, las empresas no pueden trabajar con normalidad y los empleados tampoco. Por ende, si las empresas no trabajan con normalidad, no producen lo que deberían producir. Y eso es lo que muestra el PBI. No se está produciendo lo que se debería. ¿Sí? Y como no se produce, no se vende. Si no se vende, no se gana dinero. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, todo esto que está generando China a nivel económico va a traer consecuencias muy malas. Si las economías están cerradas, no funcionan. Y si no funcionan, no se genera dinero.
¿Sí? A ver, acá tengo otra pregunta. Buenas noches. Si el precio del oro sigue cayendo, ¿también bajaría Bitcoin? Bitcoin no tiene que ver con el oro. Yo les muestro ahora el gráfico de Bitcoin. Lo tengo más arriba. Acá. Bien, con respecto al precio de Bitcoin, el precio de Bitcoin cae porque todo el sector de las criptos directamente es tomado como sector tecnológico. Entonces, las caídas de Bitcoin se ven muy reflejadas con la caída de las bolsas. ¿Sí? Acá las tenemos. Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq. ¿Sí? Todas han caído y han tenido este rebote el día de hoy. Lo marco acá con el puntero de mi mouse. Acá vemos el rebote del Nasdaq. Acá vemos el leve rebote del Dow Jones. Digo leve, pero es un rebote marcado. Y acá está el rebote del Standard Poor's. Acá tenemos el rebote del Bitcoin. ¿Sí? Bitcoin no sigue al oro, sigue a las bolsas. ¿Por qué? Porque es considerado un activo de riesgo por los inversores. Que haya frenado aquí no es casualidad. Este soporte ya estaba marcado. ¿Sí? Eh, entonces, lo que necesita Bitcoin, al igual que las bolsas, necesita que todo el negativismo en el mercado se difume. ¿Sí? Necesita también que el dólar retroceda, porque el dólar fuerte ataca a todo el mercado por completo. ¿Sí? Así que si lo vemos desde un punto de vista de fundamentos, el oro las tiene bastante complicada para subir. Por un lado, es un activo de refugio, por lo cual en cualquier momento el oro podría ser demandado para subir. ¿Sí? Muchos van a querer refugiarse en oro también. Pero por el otro, tenemos el dólar tan fuerte y con tasas cada vez más altas que a nivel costo de oportunidad, el inversor prefiere el dólar al oro. Por más que uno sea más valioso que el otro, lo que sea. Se especula con lo que más genera dinero y ahí es donde van a ir. Y por eso el inversionista está en el dólar. ¿Sí? Y no es porque yo se los diga, es porque es lo que muestran los gráficos. Si un gráfico sube es porque ese activo se está comprando. Si un gráfico va en caída, significa que ese activo se está vendiendo. Por eso cae, porque lo venden. Y por esto sube el dólar, porque lo compran, lo demandan, lo quieren. Bien. Entonces, eso es lo que está ocurriendo al día de hoy. Y yo lo que diría es que si alguno de ustedes realmente quiere comprar oro, porque es un activo, obviamente, que tiene su buena trayectoria en la historia, es importante, es valioso, eh, y sí, por supuesto, es un refugio financiero, es un refugio del valor, tiene un valor real, digamos, intrínseco. Pueden obviamente hacer compras, pero sabiendo que el precio tiene mucho riesgo de continuar con caídas, ¿sí? A cualquiera de estos precios, como sabemos, cuando el precio vaya llegando a alguno de los soportes, veremos si genera el rebote o no, o si directamente lo rompe, lo penetra. Que eso ustedes ya saben hacerlo, saben cómo identificarlo, porque lo hemos venido viendo en varias clases. Entonces, es bastante complicado para el oro y para la plata también subir en este momento debido a la presión alcista que tiene el dólar. Y el dólar yo creo que está lejos todavía de terminar con esa presión alcista. ¿Sí? Necesitamos un cambio de discurso, necesitamos un cambio de lógica de mercado para que realmente esto vuelva a otro, se vaya hacia otro camino, la tendencia cambie, se regrese los precios. ¿Sí? Entonces, si ustedes deciden realmente tomar la decisión de comprar oro, tienen que saber que el riesgo a que siga cayendo es bastante alto. ¿Mm? Así que si ustedes quieren aplicar la estrategia de ir comprando de a poco, fracciones, digamos, mientras el precio va cayendo, también pueden hacerlo, depende de lo que ustedes estén buscando. Acá me preguntan si para mañana se esperan datos importantes. Acá vamos a poner
datos de mañana, a ver si me figura viernes, sí, bien. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos las ventas minoristas de Estados Unidos, que son subyacentes. Acá tenemos las ventas minoristas completas, si lo quieren ver desde acá. Ventas minoristas es una forma de medir cómo está el mercado minorista, es decir, el mercado de las personas normales, ¿sí? Es decir, si están consumiendo, a qué grado están consumiendo, ¿sí? Obviamente las personas para consumir necesitan dinero. Después, ¿qué otro dato interesante tenemos para mañana? La producción industrial de Estados Unidos, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor y lo que es las ventas minoristas van de la mano, porque te muestran cómo está el mercado al por menor. Es decir, el ciudadano de a pie. Esto también, las plataformas petrolíferas, y no hay mucho más. Mañana no es un día de tantos datos importantes, ¿sí? Solo esos de momento. Quizá la balanza comercial de zona euro, pero es algo más chico. Alexandra dice, o si llega a subir el oro, más bien meterle una venta. A ver, vamos a ver los precios de vuelta. Si el oro llega, por ejemplo, a subir acá o a subir acá, si se te da todo los condimentos, digamos, técnicos que se necesitan, sí lo podés hacer, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Acá no es lo mismo que las bolsas. ¿Mm? No es lo mismo que sabemos que las bolsas tienen mucha presión bajista. El oro también la tiene, pero las bolsas tienen una característica que las hace diferentes al oro. Las bolsas son un activo de riesgo. En una situación o contexto de incertidumbre, el riesgo no es algo apetecible para el inversor y el especulador. El oro es un activo de refugio. No está actuando ahora como tal, pero eso no significa que haya dejado de serlo. ¿Sí? Entonces, o irte en cortos en el oro tiene un riesgo extra que irte en corto en las bolsas no lo tiene. En cualquier momento el oro puede reaccionar al alza y quizás abrís una compra y ya se cambió la tendencia, porque el ciudadano ha reaccionado al oro como un activo refugio nuevamente. ¿Sí? Entonces acá lo que hay que esperar con el oro realmente es a ver cuándo se produce ese cambio. El ciudadano o el inversor despierta, digamos, y lo usa nuevamente como refugio. Ese es el tema. ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas, me avisa. ¿Sí? Entonces, esa es la situación con el oro. Y eso se los he venido también diciendo hace un tiempo. ¿Mm? El oro iba a estar, digamos, en una situación bastante confusa durante todo este tiempo, porque se veía presionado hacia la baja, pero por otro lado sigue siendo un activo financiero y estamos en situación de incertidumbre. No es demandado porque hay otros activos de refugio financieros que generan más interés monetario que este. Generan rendimientos, este no lo hace. ¿Sí? Así lo ve el inversor. Puede ser que tenga sentido, puede ser que no lo tenga, pero así funciona. ¿Mm? ¿Y por qué nos damos cuenta que así funciona? Porque así es como se están moviendo los gráficos. En cualquier momento el dólar también va a terminar con su subida, porque va a llegar un momento en el que se va a poner tan caro que va a ser totalmente ineficiente ese precio. Y es ahí cuando el mismo mercado se acomoda, el dólar empieza a caer y el oro vuelve a subir. ¿Mm? Vamos a ver cómo impactan los resultados empresariales. Claro, hay que ir viendo. Obviamente recuerden que en temporada de resultados empresariales, que lo ven aquí en el calendario de resultados, si los resultados tienden a ser buenos, en general las bolsas suben, más allá de que haya una situación de incertidumbre. La situación con la economía sigue siendo la misma, pero si se generan datos positivos, las bolsas suelen tener rebotes interesantes hacia el alza. ¿Sí?
Así que hay que ver eso también. Es un momento de mercado muy delicado, es lo que les puedo decir, en los que es tanta la incertidumbre que hay que realmente es muy confuso querer ir en contra de esa incertidumbre. ¿Mm? Sabemos cuál es la tendencia dominante del mercado y la venimos repitiéndose mucho. Hace bastante tiempo ya venimos diciendo que la tendencia dominante del dólar es hacia el alza y no ha parado de subir. Venimos diciendo también que la tendencia dominante de las bolsas es caída y no han parado de bajar. ¿Han tenido rebotes? Sí, los han tenido, pero siguen cayendo, ¿sí? Entonces, va a tomarnos mucho tiempo que el mercado realmente cambie. Necesitamos que se revierta la situación de la inflación, que es lo que más preocupa. Es prácticamente en lo que más se están fijando los inversionistas. ¿En qué ocurre con eso? Todo va a depender de la inflación y sabemos que como ha crecido en el último reporte, ha sido un 9.1, entonces en la próxima reunión de política monetaria, que es el día 27, las tasas seguramente subirán. ¿Sí? Bien, voy a cerrar por acá. Les quería comentar que en mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, y en el canal también de New Capital Securities de YouTube, se suben todos los seminarios. Ya he subido aquí en este canal el seminario de ayer, análisis en vivo, día 13, para que pasen a verlo, ¿sí? En el caso de que no hayan estado, o también para que lo puedan compartir con otras personas que estén interesadas en este tipo de contenidos. ¿M? Aquí también recuerden seguirme en mi canal de Instagram, Emilia-Trader, y aquí está mi Facebook, bien, que se llama de la misma forma que el de Instagram, donde subo noticias o historias como la de hoy, donde se va contando entonces lo que viene. Esta noticia recomiendo que la lean, es muy interesante, donde habla de los posibles escenarios macroeconómicos. ¿Mm? En este caso, se da el primer, digamos, escenario, es un susto en el crecimiento. El segundo es la estanflación. También un aterrizaje suave y el auge inflacionario. Léanlo ustedes y después si tienen alguna duda, por supuesto, me consultan por mis redes o se contactan. Aquí también hacen la consulta por New Capital, por donde ustedes deseen, ¿sí? Pero les dejo entonces esa tareita para que lo lean y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes para resolverles las consultas que surjan por esa lectura. O sea que a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, de todos modos el petróleo seguirá cayendo, así haya escasez, es que depende todo de la oferta y demanda. Siempre va a depender así. Entonces, ¿quiénes son los que ofrecen el petróleo? Rusia es uno de los grandes que ofrece petróleo. Si Rusia no está pudiendo ofrecer ese petróleo, entonces significa que hay menos oferta. Por ende, el precio se encarece. Pero ¿qué pasa con la demanda? Si los países que demandan están en recesión y no pueden pagar tan caro el petróleo, no lo van a demandar tanto. Entonces el precio cae. Tenemos factores que lo hacen subir y tenemos factores que lo hacen bajar. Hay que ver quién tiene más fuerza. ¿Sí? Los países árabes también. Pero justamente, bueno, menciono a Rusia por lo que hablaban acá. ¿Mm? Esto es una pulseada. La pulseada es ese juego que se hace para ver quién gana, quién tiene más fuerza. Esa pulseada es entre la oferta y la demanda. Entonces, todo va a depender de cuál de las dos fuerzas tenga más fuerza. Si la caída en la oferta, porque se produce menos petróleo, o la caída en la demanda, porque hay recesión y no hay tanto dinero. Uno genera aumento de precios, otro genera disminución. ¿Cuál fuerza será más fuerte? Eso va a responder si el petróleo seguirá subiendo o seguirá cayendo. Y como ven, es incierto. Volvemos a lo mismo, porque tenemos para un mismo activo dos escenarios diferentes y los dos están juntos en el mismo momento. Está complicado, ¿sí? Exactamente. Por eso es la incertidumbre, porque lo mismo que te genera la inflación te termina generando otras cosas. O sea,
La emisión de dinero genera inflación. El aumento de la inflación genera problemas en lo que es la estructura de los precios. Si tenés ese problema con la estructura de los precios, empiezan a haber otros problemas más. Bien. Empieza a haber incertidumbre. El aumento de los precios genera que no se pueda consumir tanto. Si no se consume tanto, empiezan los movimientos recesivos. ¿Sí? Entonces, uno quiere empujar para recuperar la economía, pero la termina rompiendo. Y las dos situaciones coexisten. Entonces, la respuesta es en quién tiene más fuerza. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y viene siendo complicado desde hace mucho tiempo. Si no es la primera vez que se los digo, recuerdo, estoy segura que si varios me siguen, desde mis videos, de acá los seminarios que dicto con New Capital, sabrán que esto es algo que se viene diciendo desde hace ya un buen tiempo. Si no, no nos han escuchado, vean, acá están todas las grabaciones. Miren, todas las sesiones de cada seminario están acá disponibles para ustedes. Estos seminarios se hacen hace unos 6 años aproximadamente. Están subidos aquí en este canal. Así que pueden ver y pueden corroborar lo que les menciono. ¿Sí? El panorama está incierto, muy incierto. Así que lo único que nos queda es, si queremos ahora hacer movimientos a largo plazo, es bastante delicado porque el largo plazo está incierto. Lo que podemos hacer ahora realmente para tomar posiciones son las posiciones de corto plazo. ¿Sí? Las posiciones de corto plazo, más especulativas, más por rebotes de soporte y resistencia, quizás vayan a ser más rentables que querer irnos a largo plazo, porque el largo plazo es incierto, hoy en día lo es. Bien, les muestro entonces el boletín, es muy interesante que lo tengan, es gratuito, hace un resumen de la situación del mercado, se hacen análisis también con la foto del activo, con una descripción de las principales noticias que vienen teniendo relevancia sobre ese activo, con señales para que ustedes utilicen como referencia. En este caso sobre el oro todavía no podemos dar ninguna. Aquí con respecto al cobre, el gas natural, con la parte de acciones trabajamos Spirit Airlines, Rivian, Delta Airlines, American Airlines. Hoy trabajamos muchas aerolíneas, Uber y Netflix. Con respecto a divisas, euro-dólar, el dólar contra el dólar de Singapur, el australiano contra el dólar contra la moneda de Hungría, el canadiense contra el franco y la libra contra el dólar. ¿Sí? Bastantes activos en el mismo informe. Y aquí están los servicios que provee New Capital como asesoría y educación financiera y varios cursos que están aquí a su disposición y también están en la página web para que los vean. ¿Sí? Esta es la página de New Capital, les muestro desde dónde hacer la suscripción al boletín. Van a la parte más de abajo, hacen clic aquí en la parte de suscripciones, reportes diarios, completan sus datos, le dan clic al botón regístrate y ya quedan listos para recibir este boletín de lunes a viernes en el mail que ustedes dejen registrado. ¿Sí? Es gratuito. También soliciten una cuenta demo, completando datos aquí, dando clic a solicitar y les llegará un mail para que ustedes puedan instalar también de forma gratuita esta plataforma en su computadora para que puedan ir trazando las líneas, haciendo todas estas proyecciones de precio y de paso practicando un poco cómo se usa esta plataforma para que vayan tomando entonces la experiencia de hacerlo, ¿sí? Entonces, más arriba también hay más información sobre New Capital Group y las empresas que lo componen, otros cursos más, y también aquí siempre se van publicando los seminarios que se van dando. Esta semana tocó el de ayer miércoles, que ya está disponible, y el de hoy. La semana que viene tendremos el día martes, misma hora que hoy, y el miércoles a la mañana. ¿Sí? Así que, bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes con respecto al oro, lo que realmente está pasando en el mercado, por qué está esta incertidumbre, y espero que obviamente esto se haya entendido
Si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿sí? Yo voy cerrando por acá por si alguien quiere escribirme alguna consulta. Si no, después, si se les ocurre más tarde, me dicen, ¿sí? Bueno, eso es todo entonces por esta noche. Espero que hayan aprovechado la información, que les sirva obviamente para seguir aprendiendo, investigando y viendo en qué panorama estamos, ¿sí? Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene con un nuevo seminario. Que anden todos muy bien. Chao, chao.